Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender y por la participación hoy. Mi nombre es João Leite, yo soy el CEO y fundador de Advance. Estamos hoy en un webinar sobre educación financiera. Tenemos un grupo de panelistas que paso a presentar con experiencia en el tópico, que obviamente nos traen diferentes perspectivas sobre este tema tan importante para las personas, pero también para los empleadores en Colombia. Empiezo por dar una pequeña introducción diciendo que este webinar es organizado por Advance en conjunto con Hackers del Talento, de quien somos parte, de quien somos aliados en esas discusiones sobre talento y sobre todos los tópicos relacionados a talento. El webinar es apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BidLab, y Shopper Company, también dos aliados de Advance. Bueno, comienzo antes de presentar los panelistas, empiezo por pasarles algunos datos interesantes, ¿no? Y quiero compartir primero, pues, un dato de Mercer Colombia, quien determinó que el 52% de los empleados gastan de 5 a 8 horas de su semana laboral tratando de sus preocupaciones financieras. Lo que queremos discutir hoy es por qué que las compañías deben invertir en la educación financiera de sus empleados, cómo hacerlo y cuáles son los primeros pasos que deben dar. También queremos discutir cuál es el impacto de esta inversión para las empresas, cómo la salud financiera aporta a la productividad y felicidad de los trabajadores y obviamente cuál es el retorno en términos de productividad y buen clima laboral que pueden alcanzar. La educación financiera es la base para la generación de oportunidades y la clave para contribuir con la inclusión financiera de miles de personas. ¿Será importante este factor para los empleados? Sobre todo los que ganan menos de 2 salarios mínimos, que en Colombia es el 85% de la población de trabajadores. Vamos a hablar de impacto, de resultados, de los beneficios enfocados en salud y educación financiera para los empleados, en términos de motivación, retención de talento y crecimiento profesional. Vamos también a discutir el impacto de las fintechs en la educación e inclusión financiera. Para eso tenemos Eric Rincón con nosotros. Entonces, ¿cómo es que estas nuevas soluciones están llenando los vacíos del sistema tradicional financiero? Un estudio de Village Capital determinó que el acceso a servicios financieros es hoy en día para algunos y no para todos, especialmente para las poblaciones menos privilegiadas, muchas veces mujeres, refugiados, migrantes, comunidades rurales. Y las fintechs están trabajando en ejes de préstamos, de ahorros, de ingresos, de gastos, de transacciones, y obviamente tienen el potencial de democratizar el acceso a servicios financieros y, por lo tanto, mejorar la salud de las personas. Es decir, su capacidad de administrar ingresos, de obtener préstamos, obviamente, cuando necesitan para que puedan planear su futuro. Las fintechs enfocadas en solucionar esos problemas con alternativas como préstamos, acceso a capital, etcétera, ayudan de forma real a los trabajadores a incrementar sus ingresos e incluso ayudan a que algunas de las personas puedan realizar pagos, envíos de dinero de forma más eficiente, con menos costos, ¿sí? Entonces queremos discutir también esa dimensión que es importante para todos los temas de inclusión y educación financiera. Ahora sí, vamos a presentar a nuestros panelistas y yo de una les pido que se junten a nosotros, que se puedan prender las cámaras. Um, empiezo por Margarita Sedial. Margarita es directora de gestión humana en Compass Group. Es una líder de recursos humanos con experiencias en empresas nacionales y multinacionales, con un gran número de trabajadores bajo su responsabilidad. Margarita es y ha sido miembro de comités directivos y tiene amplia experiencia en colaboración y negociación con organizaciones sindicales. Tiene también una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de procesos de desarrollo organizacional y transformación cultural. Es
tú eres coach certificada, ¿verdad, Margarita? Sí, Joao. Bueno, no, muchas gracias por tu participación. Yo paso a introducir también Ricardo Pineda. Ricardo es director ejecutivo de Avanza, un aliado de Advance justo en temas de educación. Conozco a Ricardo hace mucho tiempo, pues Ricardo, nos conocemos ya no sé hace cuántos años, ¿verdad? Yo sé que tú En eres 2007. desde 2007, exacto. Nosotros, pues yo te conozco desde todo ese tiempo, sé que eres apasionado por educación, por pensar el futuro del trabajo. Tú eres, pues Ricardo es economista de la Universidad de los Andes, tiene un MBA de Instituto de Empresa, pasaste por Compartamos Colombia, me acuerdo perfectamente cuando estabas en ese tan bonito proyecto en Colombia. Actualmente, Ricardo es cofundador y director ejecutivo de Avanza, una empresa de educación a la medida de las organizaciones para el trabajo del futuro. Ricardo fue seleccionado como uno de los 10 líderes jóvenes de Colombia en 2019, que es un gran logro en ese momento, y es director de podcast Hackers del Talento, al cual advanció para que en conjunto con Avanza pueda traer aún más profundidad a todos esos temas de talento que vamos a discutir hoy. Finalmente, Eric Rincón, mucha gente lo conoce. Eric es presidente de Colombia FinTech, de la cual Advance hace parte, pues es nuestro gremio. Eric, muchas gracias por participar hoy. Eric es abogado de la Universidad del Rosario y tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Europea de Madrid. Ha sido asesor de la Cámara de Comercio de Bogotá y consultor en Cofecámaras. Fue gerente general de Legis y de Certicámara. Es actualmente el presidente de Colombia FinTech y de la Alianza FinTech Iberoamericana. También es profesor y investigador universitario y creo que esa unión, Eric, seguro es muy interesante para ti porque obviamente ves la realidad de toda esta industria FinTech, lo que hace en Colombia y en Latinoamérica, obviamente lo puedes unir con tu trabajo a nivel académico también. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Joao, y pues un saludo muy especial a Margarita y a Ricardo. Un gran honor estar acá participando de este interesante panel, hablando de un tema que es muy importante para nuestra comunidad, como lo es la educación financiera. Bueno, excelente. Eric, yo empiezo justo por ti. Yo creo que tenemos acá una diversidad de perspectivas súper interesante. Obviamente, Ricardo nos trae toda una dimensión de formación, de capacitación adentro de las empresas y obviamente la importancia de eso. Margarita obviamente tiene una experiencia práctica de manejar grupos gigantes de trabajadores. Pero quería empezar por ti y justo hablando muy rápido sobre la industria fintech, ¿no? Nosotros queremos contribuir a la inclusión y la educación financiera de las poblaciones más desprotegidas. ¿Cómo ves tú que la industria fintech ha contribuido a ese reto? Bueno, gracias, Joao. Sin duda alguna, en la actualidad, FinTech tiene o propone una gran revolución para la inclusión financiera en Colombia, teniendo en cuenta que las necesidades de financiamiento de nuestra sociedad son muy amplias y muy diversas, porque hay segmentos de la población que se encuentran aún infra o subbancarizados. Y este no es un tema que defina necesariamente una crítica hacia los incumbentes tradicionales o hacia el sistema financiero convencional, porque esos diferentes agentes financieros tradicionales tienen una importante carga regulatoria, una importante carga prudencial que muchas veces no les permite llegar a todo tipo de audiencias o a todo tipo de poblaciones. Hay que recordar que normalmente ellos hacen captación de recursos del público como intermediarios financieros y por esa captación que hacen del público tienen una importante intervención desde el punto de vista regulatoria, donde se hace desde el Estado un examen muy detallado de cómo se van a utilizar los recursos que posteriormente van a ser colocados en créditos o a través de diferentes expresiones de colocación. Entonces, la banca a veces es tildada de que tiene políticas de crédito demasiado estrictas o demasiado que contraen muchísimo la posibilidad de acceder a esos recursos y resulta que corresponde a una carga definida por el Estado
teniendo en cuenta que se hace captación para colocación. En el caso del fintech, el fintech propone un modelo, sobre todo en el desarrollo del financiamiento alternativo vía crédito digital, donde se utilizan recursos propios o recursos de inversionistas que por supuesto permiten desarrollar políticas de crédito mucho más abiertas, mucho más flexibles, llegando a esos segmentos poblacionales infra o subbancarizados, que son muy amplios en nuestra sociedad. Pensemos que nada más en los últimos 2 años, a través de las soluciones de fintech de crédito digital para personas, se ha logrado llegar a 4.5 millones de personas con promedios de colocación de 300.000 a 400.000 pesos. Ese es un gran fenómeno de la inclusión, que esas personas que tienen que pagar, por ejemplo, la pensión de los niños, un mercado, unos servicios públicos, pues pueden acceder a este tipo de herramientas y de una manera sencilla, con gran conveniencia y obviamente incluso llegando a población que puede estar hasta reportada en buros de crédito, pueden acceder al crédito de una manera adecuada y lograr satisfacer necesidades primarias que tenemos todos. Entonces, el crédito digital se ha convertido en un gran escenario de desarrollo del financiamiento alternativo en Colombia y no solamente aplicable a las personas o a las personas, cuando me refiero a las personas me refiero al ciudadano del común, sino también a los empresarios, donde hoy en día hay soluciones de crédito empresarial que permiten llegar con tickets de inversión o con tickets de colocación a aquellos emprendedores, a aquellas, digámoslo así, empresas en etapa temprana que normalmente no podrían acceder al crédito convencional también. Entonces, yo creo que aquí estamos enfrente de algo muy positivo para la inclusión financiera. Necesitamos seguir trabajando, obviamente, en más soluciones de crédito digital, pero también en soluciones de crowdfunding o de financiamiento colaborativo, que en Colombia puede ser también una gran revolución. Y algo que es muy importante, que ya comenzó su despliegue durante este 2021, es el desarrollo de los sistemas electrónicos de negociación de facturas, que también alivian o le dan la posibilidad de obtener caja rápida a aquellas empresas que se encuentran en etapa temprana y que pueden negociar o anticipar el pago de sus facturas para obtener la liquidez necesaria que requiere su operación. Entonces, FinTech sí que está proponiendo un modelo muy interesante a nivel de inclusión y por supuesto, pues las necesidades todavía son muchas y los esfuerzos que tenemos que hacer para atender tanta necesidad o tanta población, pues son importantes. Claro. No, muchas gracias, Eric. Y yo creo que hablas de casos que yo he visto de forma recurrente. Son cosas muy sencillas que las personas necesitan, muchas veces montos chiquitos, que por razones estructurales los sectores financieros tradicionales no atienden a eso. Pero esas son un poco las necesidades que las personas tienen que atender. Y yo creo que nuestras herramientas que el mundo fintech trae tienen que ir junto a temas de formación y educación financiera, que creo que es el eje principal de la discusión acá. Margarita, yo me acuerdo de, nosotros hablamos de cuáles son las necesidades de las personas y yo creo que muchas cosas que tú me hablaste anteriormente van de encuentro a lo que Eric estaba diciendo. Lo que quería entender de tu parte es, pues, recogiendo la experiencia que tienes, la experiencia práctica de manejar grupos tan grandes de trabajadores, ¿cuáles son las brechas de formación, ¿sí? En temas de educación, en temas financieros que ves en los empleados? ¿Sí? O sea, yo me encantaría tener tu perspectiva sobre eso. Antes de eso, te pido que nos hables un poco sobre Compass Group, ¿no? Que nos expliques qué son ustedes y obviamente qué hacen en Colombia y que, con toda esa dimensión que tiene. Bueno, pues yo hoy a todos buenos días, de verdad mil gracias por haberme invitado a este espacio. Te cuento un poco qué es, o les cuento a todos qué es Compass Group. Compass Group es una compañía multinacional. Somos líderes a nivel mundial en toda la prestación de servicios de alimentación y servicios de soporte, entre los cuales está servicios de aseo, servicios de facilities, servicios de mantenimiento. Somos una compañía que está en más de 50 países en el mundo. En Colombia estamos hace aproximadamente 20 años o más de 20 años. Y en el mundo somos más de 550.000 empleados a nivel global, ¿sí? Aquí en Colombia tenemos más de 8.300 colaboradores en este momento, ¿sí? Estamos presentes casi que en todo el territorio nacional, desde
la punta norte, que es La Guajira, hasta operaciones y personas muy puntuales en Pasto y en el sur del país, y así, digamos, de manera bastante dispersa. Y pues básicamente somos una organización que estamos enmarcadas en una prestación que garantice la satisfacción del usuario, por supuesto, el cuidado y el desarrollo de nuestra gente, y por supuesto unos procesos y unos servicios con estándares muy altos a nivel de seguridad, de calidad e inocuidad para nuestros usuarios. O sea, eso somos nosotros a nivel general. Con relación a tu pregunta en términos de las brechas, yo te diría que a nivel de educación financiera, las brechas son todas, ¿sí? Y son todas, ¿por qué? Porque el tema financiero es un tema que generalmente no nos enseña, que aprendemos a lo largo de nuestra propia historia y por supuesto nuestros colaboradores de lo que han visto, de lo que vieron en su casa, de los consejos que da el vecino, de cómo se mueven los pares, y quizás, digamos que un modelo formal sobre el cual desde temprana edad uno pudiera tener algún tipo de información, solo en algunos casos se da de manera específica, del resto es un poco en el devenir que se va dando. Y creo yo que quizás esta formalización y ese primer contacto con este tema financiero y de qué, digamos, que lo componen, quizás se da cuando cualquier trabajador empieza a generar ingresos, ¿cierto? Porque es cuando empieza a hacer proyecciones, a tener en algunos casos la posibilidad de ahorrar o al menos de cuestionarse si puede ahorrar o no, empieza a mirar, oiga, que esto tiene, que lo que me gano tiene un descuento que no, con el cual no debo contar. Entonces yo creo que yo te diría, las brechas son absolutamente completas, especialmente en niveles socioeconómicos bajos. Y pues, digamos, mi población en Compass, donde yo laboro hoy, pues el 80% son personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y eso hace pues que las oportunidades en términos de educación sean absolutamente altas. Bueno, y Margarita, en términos prácticos, ¿cómo ves que eso afecta a la vida de las personas, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que ves en las personas? Y obviamente, si eso genera impacto en tus trabajadores, obviamente que impacta a la compañía como su empleador, ¿no? ¿Has visto casos como los que Eric mencionó y obviamente qué impacto te trae eso a ti como empleadora? Sí, mira, yo creo que este es un tema no menor. A veces yo creo que en las organizaciones no lo consideramos o inicialmente no está pensado como una prioridad, pero claramente tiene un impacto altísimo tanto en el trabajador como en la compañía. Para el trabajador, el no tener una información o una información que les permite evaluar riesgos, tomar decisiones no solamente en el corto o en el mediano plazo, en algunos casos, de manera consciente, lleva a que tomen riesgos innecesarios, lleva a que de pronto, como lo decías tú y Eric, a que se financien a través de mecanismos no siempre de tipo formal que favorezca, digamos, su bienestar y su salud financiera. Y por ende lleva a, seguramente más adelante lo vamos a mencionar, a generar una serie de riesgos en su cotidianidad, ¿sí? Que no son menores para las organizaciones, ¿sí? Entonces, creo que en el trabajador es no medir riesgos, no tener alternativas, ¿cierto? Optar por las primeras opciones que el mercado les presenta y que no siempre son las más favorables para ellos. Y por ende, pues generar digamos, un manejo del dinero y de sus finanzas de manera demasiado informal. Creo que son como los principales aspectos en los cuales influyen el trabajador. En las compañías, si yo lo miro ya como empleadora, pues creo que nos generan situaciones de riesgo importante, como por ejemplo robos, ¿cierto? Cuando una persona siente que no hay otra salida que tomar algún producto, llámese de materia prima, llámese de dinero, de las cajas, pues hace que al final tengan un impacto en la organización, ¿sí? Posibles fraudes, posibles accesos a temas de soborno, eso también se da, y eso dependerá del nivel de, digamos, de cargo y de la posibilidad que las personas o los colaboradores tengan. Genera un tema de rotación, y creo que tú lo mencionabas, y es que pasa mucho. Y es que hay personas por necesitar flujo de caja, ¿cierto? Para cubrir necesidades absolutamente, entre comillas, básicas, prefieren renunciar para poder sacar la cesantía, ¿cierto? Para poder tener, entre comillas, esos ahorros que tienen por vacaciones no disfrutadas. Y eso hace que para las organizaciones implique rotación, ausentismo, no continuidad del servicio, insatisfacción del cliente, porque empiezas a tener tiempos muertos. Entonces,
Creo que esto es un tema, como te digo, que no debería, que no es de menor importancia y sobre el cual las organizaciones cada vez más estamos poniéndole atención, porque al final es la gente la que hace posible los negocios, ¿sí? Y si la gente no está tranquila, no tiene su cabeza en lo que debe estar, pues hay muchos riesgos asociados, tanto para ellos como para las compañías. No, absolutamente, Margarita. Y los casos que mencionas de personas haciendo cosas absolutamente lógicas como pedir su liquidación para recibir una prima, unas vacaciones anticipadas, pasó mucho. Nosotros tenemos muchos ejemplos de compañías con quien contactamos y sí hay ejemplos de esos que son absolutamente lógicos para el trabajador y obviamente con un impacto muy grande para el empleador también. Y obviamente, pues yo creo que el tema de educación financiera y de planeación son muy importantes para evitar esos casos. Muchas gracias, Margarita. Ricardo, yo quería que, pues, obviamente tú pusieras todo esto en conjunto, o sea, tú con toda tu experiencia, tu dedicación de vida, ese tema de educación, de formación, yo creo que tienes una perspectiva muy interesante de cómo conectar el proyecto de vida de cada uno, pues sobre todo los trabajadores menos sofisticados, digamos así, a una parte de planeación financiera. Entonces, al final, ¿cuál es esa relación entre educación financiera y crecimiento personal y profesional de los empleados? Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, Joao, por esta invitación y un placer compartir un espacio con Eric y con Margarita y pues por supuesto contigo y qué emoción estar aquí con estos 47 participantes eh, hablando de estos temas que son tan importantes. Antes de arrancar, a mí me gustaría si los participantes que están acá pueden responderme una pregunta y es si tienen un proyecto de vida claro en qué van a lograr en un año, en 3, en 5 y en 10 años. Si se meten ahí al chat mientras yo voy hablando y me responden sinceramente, esto no se trata de una evaluación de nada, sincero, yo tengo claro qué voy a lograr en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida espiritual, en mi vida financiera, en 1, en 3, en 5, en 10 años. Si pueden ir escribiendo ahí en el chat, sería bien interesante. Y la pregunta va porque una de las cosas que nosotros hemos visto en Banza es que hay una correlación muy importante entre mis sueños, lo que yo quiero lograr, y el acceso a mis recursos. Entonces, eh, cuando uno ve las distintas personas en cargos tan operativos, el 90% de las personas no tiene claro su propósito de vida. No sabe qué quiere lograr en un año por muchas razones, porque viven del día a día, porque es muy difícil esa estabilidad laboral, porque tienen muchos retos en la casa, pero no tienen claro un propósito. Entonces le pasa a uno como ese, no sé si ustedes se leyeron Alicia en el País de las Maravillas, cuando Alicia se reúne con el gato y le dice, oye, ¿podrías decirme qué camino debo seguir para salir de aquí? Y pues el gato le dice, depende a dónde quieres llegar. Y ella dice, no me importa, no me importa mucho el sitio. Entonces dice, bueno, pues cualquier camino te da igual. Pasa mucho eso en esa, nosotros llevamos como la primera línea, lo que pasa es que después del paro ya hablar de la primera línea no queda tan bien, pero digamos que pasa mucho en ese público que no tienen un propósito de vida. Entonces, si yo no sé para dónde voy, pues no sé ni siquiera qué plata necesito. Entonces, no sé si yo necesito una casa, no sé si necesito sacar ahorros para que mis hijos estudien, no sé si tengo unos recursos para unas vacaciones, para el día a día. Entonces, el primer punto que yo quiero dejar acá es que uno de los ejes fundamentales para trabajar la planeación financiera es trabajar la planeación de vida, el propósito de vida. Y si el 90% de la gente no lo tiene, pues es probable que la mayoría de empleados, de los que están aquí conectados, tampoco lo vayan a tener. Y que les sembremos lo que nosotros llevamos en Banza como una mentalidad de juegos infinitos. Y yo soy medio nerd, entonces yo les voy a recomendar muchos libros, perdón, espero que los compren. Hay un libro muy bueno que salió de Simon Sinek que se llama el Juego Infinito, que está basado en otro libro que se llama Juegos Infinitos, de un matemático. Pero lo que dice es que dependiendo de uno qué mentalidad tiene sobre la vida, si se juega un juego finito o un juego infinito. Un juego finito puede ser un partido de fútbol, unas reglas claras, los 90 minutos más tiempo extra, se acaba, hay un ganador.
en los juegos infinitos puede haber varios ganadores, se juega durante mucho tiempo y esa es un poco la vida, ¿no? La vida son juegos infinitos. Entonces, en la medida en que la gente les enseña a uno a manejar sus recursos, les enseña a uno a entender cómo se ahorra, porque cuando me invitaste a este webinar yo comencé a profundizar sobre qué tanto la gente ahorra, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel educativo de las personas en temas financieros? Entonces, busca uno las pruebas PISA y los estudiantes de Colombia obtuvieron los peores resultados en alfabetización financiera. Y eso fue y yo te escogí los del 2015 porque dije, pues esos ya deben estar en la fuerza laboral más o menos. Entonces, pues no saben calcular una tasa de interés simple, el nivel de ahorro es muy bajo, no saben cuánto gastaron la semana anterior. Entonces, si uno no tiene claro cómo maneja su plata, no tiene claro para dónde va, pues el impacto ya después en el bienestar, lo que decía Margarita, muy importante en el bienestar, en los robos, en que incluso la gente esté mucho más estresada, rinda menos, o sea, en temas de productividad también tiene una correlación muy importante. Entonces, ahí yo lo que creo es que si uno hace un paquete muy interesante de enseñar a la gente qué quiere lograr y cómo, a través de organizarse financieramente, después yo te cuento ejemplos de lo que hemos hecho, le puede permitir estar digamos que en un bienestar y en una productividad y al final salir adelante, que es lo que queremos, creo que todos los que estamos aquí. Claro. Y Ricardo, la mayoría de las personas que contestó a tu pregunta digo que sí, que tiene un plan con algunas excepciones, pero la realidad es que las personas que nos acompañan hoy son directivos de compañías, líderes de recursos humanos, obviamente con un nivel de sofisticación superior. Lo que yo he visto es que cuando vamos a los niveles menos sofisticados, obviamente pues los trabajadores de base en las compañías, eso no es tan verdad. Y pues Margarita, seguro tú sabrás mucho que los trabajadores viven mucho de semana a semana, casi de día a día, y justo por ese plan que tú mencionas, Ricardo, que por la falta de una planeación, de tener una visibilidad para dónde van y por lo tanto poder tomar mejores decisiones y poder, por ejemplo, ir a buscar una compra de vivienda con todos los apoyos que en Colombia se tiene para que puedan obviamente empezar a construir sus activos. Yo creo que esa parte de darle visibilidad y darle un poco de formación es súper importante para alcanzar eso, que alcanzar lo que la mayoría de las personas que nos acompañan hoy tienen, pero desafortunadamente la mayoría de los trabajadores no lo tienen. Y Eric, yo creo que en ese aspecto tengo una pregunta para ti, porque yo creo que en esto que estamos hablando, la tecnología aporta mucho, ¿no? Entonces, o sea, quería entender un poco y súper interesante compartir con los participantes de hoy qué ventajas trae la tecnología en términos educativos para mejorar las finanzas personales y al final la inclusión de esas camadas menos favorecidas de la población. Bueno, Joao, pues es una muy buena pregunta porque yo creo que algo que nos ha venido mostrando este periodo tan complejo que ha sido el de la pandemia es que de manera electrónica, digital o a través de escenarios virtuales podemos seguir haciendo muchas cosas, ¿no? Antes este tipo de escenarios hubiera sido necesario propiciar de manera logística una reunión, un desayuno, algo donde los 46, 48 personas que nos encontramos acá, entonces nos hubiéramos reunido físico presencialmente, lo cual era muy chévere, muy interesante, se facilitaba incluso el tema para el networking, para generar un contacto mucho más permanente a lo largo del tiempo. Pero pues hay ventajas que tiene el desarrollo telepresente o el desarrollo virtual de este tipo de procesos y es, por ejemplo, la cobertura, ¿sí? Que está directamente asociada, por ejemplo, con temas como la conectividad. Y es en un país donde ya estamos llegando casi que a un 80% de conectividad en Internet, bien sea porque se encuentra en los hogares, en las empresas o en instituciones educativas, es un porcentaje de conectividad interesante que casi que hace match con la población que está accediendo a productos o servicios financieros y que tiene la expectativa de tener una experiencia completamente digital también en ese tipo de servicios. Y por supuesto, la idea no es sustituir por completo la experiencia
de educación de una persona utilizando medios electrónicos, salvo que ese sea pues, el deseo o la forma en la que una persona quiere formarse, que también puede ser, sino más bien propiciar escenarios de entrenamiento, escenarios que permitan generar diferentes elementos de educación continua, donde efectivamente se le vaya informando a las personas cómo pueden acceder a productos financieros, qué pueden hacer con ellos, cuál debe ser el cuidado que deben tener en cuenta en su perfil como consumidor financiero, cómo pueden, además de eso, mejorar su posición frente al desarrollo de determinados productos sin llegar al sobreendeudamiento. Yo creo que esa es una tarea que podemos, en la que se puede aprovechar los medios electrónicos o los medios digitales. Y para eso no es necesario hacer digámoslo así, un desarrollo de formación de 100 horas certificadas, 80 horas certificadas. No, es suficiente con que hagamos cápsulas de 10 minutos donde la gente pueda conocer efectivamente cómo debe enfrentarse a determinados productos o servicios financieros utilizando obviamente los medios digitales. Entonces yo siento que estamos en un momento donde hace algún tiempo este tipo de escenarios eran impensados. O sea, la gente decía, bueno, pues nos vamos a reunir. O sea, un webinar se veía como algo excepcional. ¿Sí? Un webinar se veía como algo excepcional y no, es que Joao está en Sao Paulo, está en Río de Janeiro, entonces pues para facilitar la conexión con Joao toca conectarse de manera electrónica, pero hoy podemos estar en lugares, incluso pues estar muy cerca, pero pues queremos mantener todavía, digámoslo así, una actividad que requiere, digámoslo así, agilismo, donde la vida hoy en día es mucho más rápida y donde nos hemos dado cuenta que también utilizando los medios electrónicos podemos llegar a muchos eventos poblacionales, llegar con mensajes muy directos, llegar con mensajes muy claros, llegar sobre todo con mensajes que tengan un alto grado de precisión, que tengan un alto grado de conveniencia y además de eso donde la persona puede ver el mensaje en el momento en que pueda hacerlo. No tiene que ser en un horario y bajo un escenario específico. Y esto es importante porque nos hemos dado cuenta que sí se puede virtual, nos hemos dado cuenta que sí se puede de manera electrónica. Ya hemos roto por completo ese paradigma o ese prejuicio de que únicamente con la presencialidad se garantizaban cosas de calidad y nos hemos dado cuenta que esto electrónico y lo virtual también genera mayor agilismo, mayor facilidad, mayor conveniencia para muchos usuarios y para muchas personas que de pronto no tienen la posibilidad, bien sea porque no quieren trasladarse, ¿no? Que nos vamos a reunir, por ejemplo, no sé, en Chapinero, en la ciudad de Bogotá. No, pues estoy a una hora en vehículo, en tráfico, pues en lugar de perder tiempo dentro del tráfico de Bogotá, prefiero conectarme de manera electrónica y vamos a estar muy bien y vamos a recibir el mensaje con la misma idoneidad que lo hacíamos de manera física. Hay otros escenarios donde obviamente la presencialidad va a seguir siendo muy importante y pues la idea no es ni mucho menos decir que todo el proceso educativo pueda ser sustituido única y exclusivamente por la virtualidad, pero pues, es algo que seguramente vamos a ir diferenciando desde el punto de vista de los procesos de educación. ¿Qué cosas requieren presencialidad completa? ¿Qué otras necesitan un escenario híbrido? Y qué otras pueden llegar a ser desarrolladas de manera virtual. No, Eric, y tú tocas en el tema de la inmediatez, que fue una de las preguntas que nos hicieron, en la facilidad de entrega, en decir que no necesitamos de una formación de 100 horas, pero más bien necesitamos de varios módulos chiquitos que puedan cambiar la forma de pensar de las personas. Nosotros hemos tenido una experiencia pues fantástica con Vanza y con el equipo de Ricardo, en donde se pueden pensar con la ayuda de ellos, que obviamente pues somos expertos en el tema, en cómo traer esos conceptos en módulos, ¿sí?
que sean más aceptables, más prácticos para las personas que están al otro lado, que no van a hacer una formación de 1 hora y media, pero pueden hacer varios módulos de 10 o 15 minutos para empezar a aprender e interiorizar esos conceptos que son importantes para el manejo de sus finanzas, ¿sí? Margarita, yo quería ahora pasar un poco a otro tema que creo que es lo más importante, es pensar, poner los zapatos de los empleadores, ¿no? Que es en donde está tu experiencia en manejar toda esa gente. ¿Qué pueden hacer los empleadores para contribuir y mejorar la educación y salud financiera de sus trabajadores? O sea, ¿cuáles son los consejos que les puedes dar a los participantes de hoy? Mira, yo creo que yo partiría de algo que pareciera obvio, pero no siempre se da, y es que para poder, entre comillas, diseñar posibles soluciones a nuestra gente o aportes a nuestra gente, tenemos que conocer nuestra gente. Tenemos que entender de quiénes estamos hablando, cuáles son sus características sociodemográficas, con quién viven, en qué momento de vida están, qué necesidades están atravesando, porque desde ahí se desprenden digamos, una serie de posibilidades absolutamente diferentes entre una organización y otra. O sea, si nosotros hablamos de organizaciones donde su población son ingenieros o grandes ejecutivos, pues claramente sus necesidades son diferentes a las mías cuando el 80% de mi gente es absolutamente operativa, ¿cierto? Y las necesidades y la inmediatez o los medios y recursos con los que cuentan son absolutamente diferentes. Entonces yo partiría primero de eso, de focalizarnos y de poder entender de quiénes estamos hablando y entender y conocer muy bien a nuestra gente. Ya con eso, creo que definitivamente hay cosas que sí podemos hacer. Y lo primero que podemos hacer, desde mi punto de vista, es dar información, ¿cierto? Es capacitar en lo que es educación financiera. Y para eso a veces puede sonar muy sofisticado, ¿cierto? Y podríamos pensar, bueno, pero una persona de salario mínimo, ¿qué tanto tiene que saber? Sí, tiene que saber un montón de cosas, y es qué alternativas tiene el mercado, qué es una tasa, qué plazos hay para endeudarse, qué posibilidades de ahorro hay de acuerdo a sus propias características. Entonces yo creo que dar esa información que les dé habilidades para tomar decisiones y tener criterio es algo que no podemos menospreciar. Lo que sí tenemos que trabajar ahí de manera muy fuerte, y seguramente organizaciones como las que lidera Ricardo son absolutamente aliadas en ese proceso, es cómo hacerlo fácil, cómo hacerlo sencillo, cómo esa información que la gente tiene que saber no sea rocket science, ¿sí? O sea solamente para un nivel poblacional, sino que al final el señor hacedor lo entienda y sepa que, pues, que eso también es con él, ¿cierto? Y que es a través de esa información quizás a veces un poco básica que puede proyectar como esos sueños o esos proyectos que tiene a nivel individual o en familia. Entonces yo creo que eso sería un punto que para mí que creo que es fundamental, es brindar información que les ayude a generar criterio, evaluar riesgos y con base en eso tomar decisiones. El otro punto que para mí es importante es acompañarlos. Yo creo que como empleadores nosotros tenemos que acompañar un poco desde, por ejemplo, dar claridad en el recibo de pago, qué es lo que se paga, qué se descuenta, con base en eso, qué compromisos a futuro podría o no adquirir en momentos específicos del año, ¿sí? Pasa mucho que la gente, porque en un mes trabaja muchas horas extras, asume, ¿cierto?, que el siguiente mes va a ser así y compromete dineros futuros que no se ha ganado, ¿sí? Y claro, cuando en el otro mes no se da, claramente ya entra en déficit, ¿cierto? Ya entra en rojo. Entonces yo creo que ese acompañamiento en lo que significa, cuáles son los descuentos que te aplican, cuando te entra la prima, qué pasa con las cesantías y qué puedes hacer con esas cesantías, por ejemplo, pues son elementos quizás un poco no menores, pero que a veces no se les da la importancia para que el trabajador desde ahí también empiece a generar, ¿cierto?, una planeación que le facilite y le contribuya digamos, a su cotidianidad o a su proyecto de vida. Otro punto que creo que también aporta y que como empleadores tenemos que hacer y que tenemos que trabajar es como buscar mecanismos que le faciliten la vida financiera al trabajador. ¿Y eso qué significa? Eso significa, los empleadores tenemos un, entre comillas, poder, ¿cierto?, con las instituciones para buscar mejores tasas,
para buscar facilidades de crédito que favorezcan al trabajador en ciertas condiciones. Podemos adquirir beneficios también de los cuales el trabajador se beneficie, valga la redundancia. Nosotros tenemos uno que uno, por ejemplo, que pareciera muy básico, pero que no tiene un mayor costo, que es básico y que ayuda un montón a gente de nivel operativo. Por ejemplo, las pólizas exequiales, ¿sí? Porque va a sonar horroroso, pero a esa gente se le muere todo el mundo, le matan a todo el mundo y no tienen cómo enterrarlo. Y si tú como compañía lo puedes pagar, ¿sí? Y puedes buscar que tenga buenos beneficiarios, pues es un peso que le quitas encima y que al final les da, digamos, les permite gestionar de manera mucho más sana, ¿sí? El tema financiero en su vida y desde ahí darles tranquilidad. Entonces yo creo que una cosa es formarlos, acompañarlos, y otra cosa es qué medios podemos facilitarles. Creo que las cajas de compensación, darles acceso a la información de créditos, de los subsidios que otorgan las cajas de compensación, y facilitar esa información y mostrarles que es posible. Yo creo que es algo que tenemos que todo el tiempo estar propendiendo para el trabajador. A ciertos niveles hay la creencia que el tema financiero es como de otros, eso solo le aplica a otros y yo con mi salario mínimo, ¿cómo lo logro? Y al contrario, es absolutamente satisfactorio hace poco me pasó con un colaborador que decía, yo solo tengo que agradecer que con mi salario mínimo saqué a mis 2 hijos de la universidad, y es porque sí es posible. ¿Pero con qué? Con acompañamiento, organización y, por supuesto, dando herramientas que les permitan tomar decisiones adecuadas acorde con sus sueños y proyectos personales. No, excelente. O sea, yo resumiendo, escribí acá para todos: conocer mi gente, darles formación, y ahí el medio como se da formación es muy importante, y obviamente acompañarlos para que tengan una buena estabilidad. Lo que tú dijiste es muy importante. O sea, los empleadores sí tienen un poder muy grande de poder tener impacto en sus empleados, ¿no? En poder generarles mejores opciones como las pólizas exequiales que mencionabas, y son Nosotros cosas podemos que al abrir final... puertas, ¿no? Que ellos a Sí, veces solitos no pueden. exacto, exacto. O sea, pero hoy en día la cantidad de opciones que tenemos es mucho mayor. Algunas de las opciones como nosotros no generan un costo para los empleadores. Entonces, es un poco la lógica de cómo podemos ayudar a los empleados dándoles más opciones. Entonces, yo creo que este tema es muy importante. Yo quería, antes de irnos a algunas preguntas que empiezan a llegar, y digo a todos los participantes que nos pueden dejar preguntas vía el chat, y ahí seguiremos pues para al final contestarlas. Pero quería preguntar también muy en esta línea, Ricardo. Ricardo, ¿qué estrategias, qué acciones se pueden implementar un poco de las áreas de bienestar, ¿no? Que pues con quien tú tienes mucho contacto, me imagino, acá en Colombia, para estimular este tema de educación y planeación financiera en los empleados? Súper, pues bueno, muy de acuerdo con todo lo que dice Margarita. Yo creo que antes de responder esa pregunta, hay yo creo, 2 grupos importantes que necesitan el apoyo financiero. Los que recién entran al mercado laboral, que usualmente tienen un menor nivel de deuda, que hasta ahora están arrancando, están ingresando, teniendo como salario, su plata por primera vez, pueden tener algo de deuda, pero no es tan grande. Y los que ya están, que llevan mucho tiempo, que entraron como en una rueda o en un círculo vicioso, donde con el salario de futuro van pagando el prestamista, el amigo, y se meten como en un círculo muy difícil de romper. Entonces, lo primero es uno, como decía Margarita, conocer a su gente, pero también dividirlos porque cada uno está como en etapas diferentes, y al dividirlos sí definir una serie de estrategias que pueden ser, son muy variadas las que conocemos, desde tener unos asesores de deuda, que puede ser con las cajas de compensación, con los bancos, porque de las cosas cuando nosotros formamos gente, por ejemplo, en las constructoras, todos tenían tarjeta de crédito de todo tipo, y ahora, pues, y de pronto Eric me va a regañar, pero muchas compañías, tanto bancos tradicionales como fintechs, es saber cuántas tarjetas de crédito colocan, y la gente, pues, no sabe manejar una tarjeta de crédito, y yo sé que mucha gente bien educada tampoco. Entonces, se vuelve un reto muy importante para las personas, porque comienzan entonces el famoso jineteo, ¿no?
Entonces, ¿cómo tienen unos asesores de deuda para realmente estabilizarles los ingresos a las personas? Cómo uno se sienta con ellos y hace unos procesos de evaluación financiera, de planeación financiera, de eso que mencionaba Margarita, no solo de los salarios, sino también de su flujo. Cómo les enseña uno a crear un colchón de ahorro, un colchón de emergencias. Cómo incluso hay compañías que tienen unos beneficios muy interesantes donde lo que tú ahorras, yo te lo ahorro también. Entonces, si yo ahorro de mi salario mínimo 10,000 pesos, la empresa dice, bueno, tú lo pones en esta cuenta y yo voy a poner otros 10,000 pesos o otros 5,000 pesos a nombre tuyo y te enseño la cultura del ahorro. Porque también eso es, pues, el famoso interés compuesto que le enseñan a uno de la riqueza. Los que aprenden rápidamente el interés compuesto, pues entienden cómo crecer sus ingresos. Entonces también cómo les enseñan a ahorrar y cómo los guía uno a destinar muy bien ese ahorro. Cuando uno ve los estudios de pobreza, y tú, yo, que eres economista y discutimos eso muchas veces, tener casa propia es un signo de estabilidad económica. El mayor activo que las familias pueden agregar durante sus vidas. Sí. Exacto. Entonces, si les enseñamos a esos jóvenes que están entrando a de una vez ahorrar para tener su casa propia y no gastarse esa plata en los arriendos y entrar en ese círculo vicioso, pues ayuda un montón. También puede crear unas capacitaciones, juegos fáciles donde la gente va jugando y va ganando y va creciendo o se va quedando en la quiebra. Algo muy importante es el ejemplo. Cómo uno muestra que, Ricardo, el ejemplo que contaba Margarita, este señor con un salario mínimo educó a 2 personas, lo logró, cómo eso se vuelve un caso de éxito y cómo él explica cómo lo hizo. Porque no se trata de, no, es que el gerente de la regional tiene casa propia. Pues sí, muy chévere el gerente regional, pero es que tiene un salario mucho más grande. Sino alguien con el cual yo me identifique genera un impacto muy, muy, muy importante. Nosotros, pues, no es publicidad política pagada, pero un poquito, digamos, con Advance, hemos visto nuestros empleados cómo algunos van utilizando este medio para tener un mejor rendimiento de sus recursos. Hay una regla también muy importante para enseñar que llevamos nosotros la regla de las 72 horas, que también se las recomiendo. Es que cuando uno va a comprar algo y está muy emocionado, no comprarlo ahí mismo, sino esperar 72 horas. Y si a las 72 horas está feliz y lo quiere, cómprelo y así uno evita la compra compulsiva, que también es otro de los fenómenos, porque al tener acceso a tarjetas de crédito y otras cosas, pues puede generar esas compras impulsivas, buscar socios de responsabilidad, gente que lo apoye en ese, estoy gastándome esto, no venga. Como esos mentores, pero muy cercanos. Bueno, y lo otro que me impresionó en el dato que dijiste, Joao, que las personas pasaban 5 a 10 horas a la semana pensando en temas financieros. Sí. Entonces, si uno logra enseñarles y tener esos asesores y guiar ese presupuesto con 1 hora a la semana o máximo 2 horas a la semana, estas personas están más tranquilas y probablemente están rindiendo mucho más en el trabajo y mejor asesoradas para lograr sus objetivos. Y Pena que fueron muchas ideas, pero... No, y Ricardo, ese punto es súper importante porque ese dato para mí también es chocante, o sea, me llama mucho la atención. 5 a 8 horas de la semana laboral que los empleados pasan haciendo magia con sus finanzas, ¿no? Para obviamente poder lograr llegar a fin de mes. Si nosotros los ayudamos, no solo estamos probablemente ahorrando plata a estos empleados, dándoles más tranquilidad, reduciendo su estrés financiero, pero eso obviamente tiene un retorno para el empleador. Y Margarita, ese punto me parece súper interesante ver también tu perspectiva. Es que obviamente entender cuál es el impacto y retorno que las compañías pueden tener en invertir en educación financiera de sus empleados. Mira, yo te diría que varios, es decir, creo que uno que hoy más que nunca no es menor es la rotación. Creo que en la medida en que las personas se quedan contigo, uno, porque les facilitas mecanismos para solventar su situación y no tienen que buscar o por fuera o como hablábamos sacar que la prima, que la cesantía, que las vacaciones y demás. Creo que el tema de rotación es un tema absolutamente necesario y que impacta.
Creo que hay un tema, y cuando hablaban de las 5 de las 8 horas, pensando es, los tienes concentrados, es decir, evitas accidentalidad, evitas el ausentismo para ir a solucionar lo que tienen que solucionar, evitas el cometer errores, ¿cierto? Evitas las tentaciones de actos indebidos que afectan la gobernabilidad de una organización. Creo que a nivel, si hablamos a nivel de productividad, pues el impacto es todo. Y de una u otra forma, pues eso lo que también como organización busca es asegurar que estás impactando de manera positiva y de manera permanente la productividad y la satisfacción del cliente, ¿cierto? Eso si lo ves en términos del negocio. Si lo ves en términos de la gente, creo que, pues, que les permite soñar, ¿cierto? Les permite proyectarse, les permite pensar que es posible, desde lo individual, desde lo familiar, desde lo social, y creo que creo que lo que tú dices, Ricardo, es absolutamente cierto, cuando en el mundo o en el círculo tuyo de referencia y de nuestros trabajadores hay un referente que sí lo logró, eso genera esperanza, genera posibilidades, genera apostarle a que es posible. ¿Sí? Y yo creo que esa es una responsabilidad que al final tenemos que asumir de manera conjunta y que se ve en el día a día. Un trabajador que está en lo que tiene que estar, pues evita o facilita y aporta la satisfacción de nuestros clientes, a la continuidad del negocio y, por supuesto, a su proyección individual como ser humano. Entonces, yo creo que el impacto es total. Y creo que quizás lo había olvidado, pero creo que Ricardo lo mencionó y es también contribuye a seguir fortaleciendo e impactando la cultura del ahorro, ¿cierto? Porque es a través del ahorro lo que permite que muchos de los proyectos que cualquier ser humano tiene, ¿cierto? Poco a poco lo hace posible. Entonces creo que yo te resumiría en esas cosas y definitivamente impacta de manera muy fuerte el negocio y las organizaciones. O sea, una inversión que claramente las compañías tienen que hacer porque obviamente estamos ayudando a sus trabajadores, pero estamos teniendo un retorno para la compañía también. Sí, y yo creo que cuando un trabajador siente que la compañía se preocupa por cada uno de ellos y busca mecanismos para acompañarlos, creo que es un trabajador que quiere estar contigo. Es un trabajador que piensa en irse o que si se va regresa. Si a nosotros nos pasa que cuando la gente se va, por las razones que sean, entre ellas los temas financieros, al final vuelve. ¿Sí? No, y creo que al final las organizaciones nos volvemos también vehículos del cumplimiento de sueños de sus trabajadores y mostrarlo desde ahí y acompañarlos de que aquí se puede y para eso hacemos también cosas en conjunto, pues es ganador para todos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Margarita. Yo tengo una última pregunta que me gustaría hacer a Eric y quería mucho cubrir algunas preguntas que vienen del público también. Pero, Eric, muy rápido, la pandemia cambió muchas cosas, ¿no? ¿Qué cambios trajo pues en términos de aprendizajes? O sea, ¿qué cambió? ¿Cómo mantener y cómo cambiar esos temas de educación y de inclusión financiera en el contexto pospandémico? ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Yo creo que lo más importante es que antes de la pandemia nos preguntábamos aún si era posible hacerlo electrónico, ¿no? Y había como ciertas dudas y la gente se preguntaba, wow, ¿será que es posible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista probatorio realizar diferentes operaciones por medios electrónicos? Y hoy en día ya la gente no se pregunta si eso no es posible o si hay o no validez, sino cómo lo podemos hacer. Es decir, ya la pregunta no pasa sobre si el tema es o no posible, sino cómo lo podemos hacer. Y yo creo que ha habido un aprendizaje muy grande de que virtual es posible, que virtual se puede lograr de una manera efectiva. Ha habido también un aprendizaje muy grande en el uso de los medios digitales para el desarrollo de todo tipo de productos o servicios financieros. Hemos pasado en apenas un año y medio de tener 11 millones de billeteras digitales activas a tener 23 millones de billeteras digitales activas. Nos hemos dado cuenta que las soluciones de tecnología financiera hacen parte de eso que le permite a la sociedad seguir creciendo y seguir desarrollando su operación sin ninguna dificultad. Y esto es algo que yo creo que va a adherir a la sociedad. Hay un comportamiento adherido hacia la digitalización ya en nuestra sociedad. Comenzamos a
a tener claro que el escenario electrónico para todo tipo de trámites, operaciones, documentos es perfectamente posible, y creo que ese es el principal, digamos así, aprendizaje que tenemos en estos momentos. También la necesidad de trabajar en una alfabetización tecnológica, que no es fácil, la necesidad de apropiar la tecnología en muchos segmentos poblacionales. Mi mamá, por ejemplo, que tiene 66 años, pues hace un tiempo no utilizaba los medios electrónicos para absolutamente nada distinto a redes sociales o cosas de ese estilo, y hoy en día ya hace operaciones a través de medios electrónicos, financieras, etcétera. A esos segmentos poblacionales que muchas veces tienen algunas brechas culturales o generacionales respecto a la tecnología, pues hay que seguir trabajando con ellos para que no se vean aislados pues de todo este proceso. Pero creo yo que estamos viviendo un momento en el que ya la tecnología adhiere desde la perspectiva del uso para diferentes trámites, actuaciones, y eso es algo importante, pues no solamente para el desarrollo del comercio electrónico, sino para el desarrollo del fintech, ¿no? Excelente. No, excelente, Eric. Yo cojo pues todo este tema digital y de cómo utilizar tecnología para contestar o para pedir ayuda a Ricardo para contestar la primera pregunta que tenemos acá, que es exactamente cómo utilizamos tecnología para poder aportar a la educación de nuestros trabajadores. Y pues, Ricardo, yo creo que nos tienes que contar un poco lo que hacen ustedes en Banza, ¿no? Porque creo que esa es la solución. Pues, cuéntanos un poco tu experiencia pues trabajando con los grandes empleadores en Colombia y cómo obviamente puedes utilizar tecnología para llevar de una forma más práctica, más sencilla, esos temas de formación a los trabajadores colombianos. Sí, nosotros lo que hacemos en Banza muy rápidamente es crear experiencias de aprendizaje increíble. Eso viene desde desarrollar contenidos educativos con tecnología, juegos virtuales, cursos virtuales, podcasts corporativos, plataformas, a capacitar en una serie de competencias clave en un modelo híbrido bien chévere. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay varias maneras. Uno, hacer formaciones muy dinámicas, muy prácticas, muy aterrizadas, no tanta teoría, sino pasarte de una explicación a que se vuelva realidad. Segundo, temas que sean, si es, digamos que con el celular, temas que sean muy cortos, pero muy poderosos, que también tú puedas jugar, que te puedas divertir, pero que vayas entendiendo un poco qué significa lo que está pasando, que vayas pudiendo hacer juegos por etapas y que vayas viendo que si, no sé, ahorras, ganas, a que si te comienzas a gastar todo, pues es como la rueda de la vida. Lo otro que hacemos es hacer ya unos procesos mucho más profundos de formación, no sé, con constructoras, para capacitar a los empleados de la construcción en proyecto de vida, en manejar sus finanzas y en armar todo un plan integral. Y un punto muy importante que quería mencionar, enseñarles a retardar la gratificación. Cuando uno ve cómo le va bien a la gente en la vida, son aquellos que retardan la gratificación en muchas cosas. ¿Qué significa esto? Que en vez de yo gastarme la plata hoy en que mi hija quería el último juguete, y entonces la amiguita también lo tiene, entonces yo digo, bueno, más bien cómo ahorramos esa plata, o cómo ahorro yo la plata de salir a comer todos los días y me gasto eso en la cuota pues para una nueva casa. Entonces les enseñamos como toda esa serie de comportamientos, tanto con pequeñas píldoras como con procesos mucho más largos, dependiendo también como de la necesidad de la empresa, con charlas, con ejemplos, todo lo que hablábamos del ejemplo, de ponerles casos muy concretos de cómo se hacen las cosas y cómo yo, si sigo esos pasos, puedo ir acercándome a eso. Bueno, no, excelente, Ricardo. Yo creo que ese tema de obviamente cambiar mentalidades es súper importante, pero también dar visibilidad sobre cuál es mi plan de finanzas, cómo voy a evolucionar. Entonces nosotros hemos trabajado mucho en ese esquema con ayuda de ustedes, entre otras, y creo que es súper importante. No entanto, hay el otro lado de la moneda y creo que algunas personas nos están preguntando sobre eso también, que es, hay momentos en donde nosotros tenemos emergencias y que necesitamos de algo rápido. Nos preguntan específicamente, creo que la pregunta es más para Advance, ¿por qué pensar en adelantar la nómina de una persona que gana 2 salarios mínimos, ¿no?
Yo les paso mi perspectiva, pero me gustaría mucho de oír la perspectiva de Margarita, pues que obviamente tiene una posición muy práctica sobre eso, pero también de Eric y de Ricardo. Nuestra perspectiva es que cuando hay una emergencia, las personas obviamente van a buscar la solución que está disponible para ellos, ¿sí? Y desafortunadamente, como Eric mencionó, muchas veces el sector financiero formal no está con la velocidad, con las condiciones o muchas veces con la disponibilidad que las personas necesitan, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos con muchos empleadores en Colombia es garantizar que sus empleados tienen las mejores condiciones para esa flexibilidad de pago, ¿sí? Y que obviamente pueden solucionar sus problemas, pero de forma responsable, ¿sí? No creando deudas, no creando intereses. Esa es nuestra misión en Advance, pero obviamente me gustaría mucho tener la perspectiva de ustedes sobre ese tópico. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Finalmente, cuando la gente tiene una emergencia, la tiene que solucionar, ¿cierto? Y la oportunidad y la inmediatez muchas veces con la cual la tiene que solucionar los lleva a tomar, mejor dicho, lo que más tienen a la mano, que es la informalidad, ¿sí? Ellos, yo creo que lo que tú decías, Ricardo, es súper válido. Dependiendo del grupo poblacional, pues digamos, los mecanismos para solucionar las emergencias son absolutamente diferentes. A ciertos niveles, de pronto simplemente llamas a tu papá, a tu hermano y un amigo, te presta, y digamos que los riesgos que estás corriendo quizás son mucho menores a una persona que no tiene acceso al sistema financiero. O no tiene un grupo cercano que le facilite de manera rápida lo que necesita. Y ahí es cuando aparecen, quizás en un país como el nuestro y en toda Latinoamérica es muy conocido el famoso gota a gota, ¿cierto? Y son personas que te entregan de un día para otro a unos intereses absolutamente insospechados, con cero regulación, pero al final la gente lo tiene que tomar porque no tiene otra opción. Entonces yo creo que generar esos mecanismos que le faciliten a las personas tener acceso oportuno a los recursos que necesitan, pues es indispensable, pero creo que eso no puede ir solo, y quizás frente a la pregunta, no puede ir solo si no acompañas para entender qué fue lo que suscitó la emergencia, ¿cierto? ¿Sí? Y qué tanta probabilidad de recurrencia puede tener ese tipo de situaciones para desde ahí sí, empezar en todo el proceso de acompañamiento, de revisión de alternativas, de revisión de cuál es digamos, el flujo normal que tiene un trabajador para que eso no se vuelva la cotidianidad de todos los meses. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo para solucionar, pero también para, en términos futuros, de cómo hago que eso no sea el comportamiento tradicional, y que sobre todo en niveles operativos es algo que se ve casi que de manera permanente en la manera en que funcionan ellos. Claro. Claro. No, eso me parece, Margarita, voy a compartir un ejemplo que nosotros vimos, porque obviamente nosotros hacemos miles de adelantos de nómina todos los meses y empezamos claramente a preguntar por qué lo necesita. Y uno de los casos me llamó mucho la atención, porque eran emergencias médicas muy sencillas y que la gente necesita de pagarlas, necesita pagar el transporte, necesita de cosas muy sencillas. Y ahí es en donde está, pues en donde nosotros podemos realmente tener impacto como empleadores, es buscar soluciones alternativas, ¿sí? Porque en nuestro caso tenemos un gran nivel de empleados que hacían adelantos de nómina por emergencias médicas con un impacto grandísimo en sus empleadores en términos de ausentismo. Entonces lo que hicimos fue darles la posibilidad de tener videoconsultas médicas, solucionar dos problemas, uno para el empleado, otro para el empleador. Y yo creo que entender, volver al punto que dijiste antes, entender las necesidades de los empleados y ir detrás de soluciones para sus problemas, al final tiene impacto para ellos y para ti como empleador. ¿Sí? Ricardo, Eric, no sé si tienen algunas notas finales, ya estamos como 12 minutos pasados del tiempo, pero si tienen algunas notas de cierre, obviamente súper abiertos para... No, nada, yo creo que lo primero es felicitarlos a ustedes por la labor que están haciendo. Yo, al igual que Margarita, considero que cuando estamos en presencia de este tipo digamos así, de adelantos o anticipos de nómina, pues es porque hay una situación realmente de emergencia, es una situación sobreviviente que muchas veces pues desborda la planeación financiera que tiene cualquier casa, cualquier hogar. Entonces, por supuesto, es una alternativa muy importante para que la gente pueda
utilizar ese anticipo en lugar de ir a prestamistas ilegales o eventualmente utilizar gotagoteros, cosas de ese tipo de fenómenos que pues pueden llegar a ser informales y que además de eso pueden afectar mucho más y de una manera muy sensible las finanzas de las personas. Entonces, pues me parece que esta es una extraordinaria alternativa en el caso de esas situaciones temporales de liquidez que vive cualquier persona como las hemos vivido todos. Ricardo. Y no, para cerrar, yo creo que pues, ya está casi que la mayoría de cosas dichas en la medida en que todos nos involucremos a educar financieramente y en generar soluciones financieras con tecnología. Creo que mejoramos la competitividad de la región y, pues, por supuesto, el bienestar de las personas. Excelente. Margarita, Ricardo, Eric, muchísimas gracias de verdad por la participación de ustedes, por compartir experiencia, compartir consejos al grupo de talento humano que se juntó a nosotros y que asistió a esta discusión. Les agradezco enormemente por la participación. Agradezco también a Hackers del Talento por haber organizado este espacio en conjunto con nosotros, también por el apoyo del BidLab y de Shopper & Company para este espacio. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar el webinar por acá. Vamos más tarde a publicar la grabación para que esté disponible para todos ustedes y obviamente adentro de sus compañías. Y una vez más, gracias a todos los participantes y también a nuestro excelente grupo de panelistas. Que tengan un buen día. Muchas gracias. El 73% de los empleados entre 25 y 40 años en Colombia tienen dificultades para llegar a fin de mes con su salario. Seguramente en tu empresa más de una vez te han pedido adelantos para poder cubrir imprevistos o pagar los gastos y las responsabilidades del día a día. En ocasiones no es posible brindar adelantos de nómina y por eso tendrán que solicitar préstamos con altos intereses, adquirir deudas bancarias o, peor aún, recurrir a los perversos gota a gota. Esta modalidad desafortunadamente es mucho más frecuente de lo que imaginas, pues representa más de 1 millón de salarios mínimos al año. Advance es la solución para mitigar este problema. Somos la primera plataforma de bienestar financiero en Colombia. Un beneficio para tus empleados y para tu empresa. Advance permite a tu equipo retirar parte de su sueldo ganado a través de nuestra aplicación, antes de la fecha de pago mensual o quincenal de su nómina. No es un préstamo ni un crédito, es una nueva manera de pagarle a tus colaboradores. ¿Cómo funciona? Es muy sencillo. Financiamos los retiros que hagan los empleados y la empresa nos reembolsa cuando llegue el día de pago. Los empleados pagan un pequeño costo de transacción, tan bajo como la comisión de un cajero automático. Todo esto de una forma transparente, fácil y sin estudios de crédito. Y no les cobramos intereses ni acumulan deudas. Lo mejor, no tiene ningún costo ni riesgo para tu empresa. Además, Advance se integra fácilmente con los softwares de nómina, automatizando todos los procesos y garantizando 0 carga operativa para tu equipo de recursos humanos. Y siempre tendrás tu portal de administración Advance para, como empleador, poder monitorear los adelantos hechos por tus empleados. También en nuestra plataforma contamos con una sección con diversos contenidos en educación y salud financiera, así como un módulo de planeación, donde tus empleados podrán adquirir sanos hábitos de manejo del dinero y finanzas personales. Artículos en las revistas Dinero y Semana, Diario La República y Valor Analytic nos describen como una solución pionera y única en Colombia. Hemos sido seleccionados por ProColombia como una de las 10 empresas innovadoras colombianas para presentar nuestro modelo de inclusión financiera ante empresas de Europa, Estados Unidos y Asia. Con Advance le das a tu equipo un beneficio exclusivo, le das el poder sobre su salario. Y así, tú puedes enfocarte en atraer el mejor talento humano, retenerlo y crear una fuerza de trabajo más productiva y feliz. ¿Qué esperas para conocernos? Advance, tu salario cualquier día del mes.